Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así su palabra. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gloria a Dios. Privilegio de haber sido elegidos por el Señor para ser sacados de las tinieblas. Nos lamentamos, nosotros miramos, porque miramos nosotros ahora hacia afuera, y por ahí surge un lamento acerca de cómo está el mundo, la sociedad, cómo se están degradando unos a otros y cómo nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Pero nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, aquellos que han sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, somos las personas que no solamente tenemos que lamentarnos, sino que si nosotros queremos realmente ser personas que atraigan a los que están allá afuera, tenemos que alumbrar, tenemos que vivir esta palabra preciosa. Y una palabra que no va a cambiar, por eso yo le decía que es un privilegio haber sido sacado de las tinieblas para rendirle santo culto al Señor. Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo que llegaría la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, hablaba de rendirle culto a Dios en espíritu y en verdad. Esto iba a decir con conocimiento, por eso el apóstol Pablo después habló de un culto racional a Dios. Y solamente aquello que Dios le ha hecho entender lo pueden hacer, porque es saber y conocer lo que uno está haciendo y hacia quién lo hace. Y decimos nosotros, ¿dónde? Es el privilegio que hemos tenido de ser llamados a congregarnos como pueblo. Que esto no lo podemos hacer en otro lado. A congregarnos como pueblo, a congregarnos como cuerpo de Cristo. Amén. Esto es lo que dice la Escritura, que no lo vamos a poder cambiar, dice, en cuanto dependa de vosotros. Por eso decía el salmista en Salmo 84, donde él dice, si a mí me darían la oportunidad, yo, aunque sea a las puertas, estaría. Hablando de, mejor es un día en tus atrios, pero desearía yo, si no tengo la oportunidad, desearía estar a las puertas. ¿Por qué? Porque somos los responsables de agradecerle al Señor por amor lo que Él ha hecho. Por eso es que venimos nosotros a exaltar lo que Él ha hecho. Decía nuestro hermano, a hacer fiesta. Si algo tiene que representar como fiesta para nosotros, como una alegría que desborda nuestro corazón, es mirar y hacer memoria, cuando uno está alrededor de la mesa, lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Eso nos tendría que desbordar y hacer fiesta delante de Dios. Cuando eso no lo podemos hacer, nosotros tendríamos que meditar. Por eso lo leemos, sabemos que fue hecho, pero no lo puedo sentir. Pero eso depende de nosotros.
Eso es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de hacer fiesta delante del Señor. Cuando leemos nosotros en la defensa de Esteban, que es algo que él nos nombra allí, cómo Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, dice, para que me sirvan. Esto hizo Dios con el pueblo que estuvo cautivo en tierra de Egipto por 400 años. Nosotros también estuvimos esclavos, todos los conocemos, aquellos que se familiarizan con la Escritura. Nosotros conocemos que estábamos en las tinieblas, muertos en delitos y en pecado, y nuestra condición por gracia del Señor, por gracia de Dios, es otra hora, que deberíamos nosotros gozarnos y alegrarnos, para que ninguno de nosotros termine viviendo para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es algo que no se va a cambiar, que yo lo tengo que entender aunque duela. Y esta es otra de las realidades, lo que hemos leído. Pedro y Juan, los apóstoles, estaban pasando momentos terribles. Nunca ha cesado la persecución, nunca ha cesado el padecimiento de la iglesia y lo que pertenecen a la iglesia. Lo que la iglesia publica es una verdad de Dios indiscutible, algo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Dios cumplió su promesa y envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para cargar con nuestros pecados, llevar nuestros pecados a la cruz, sin antes, como decía nuestro hermano Marco, sin antes haber vivido la vida que nosotros no podíamos vivir, y murió la muerte que nosotros no podíamos morir, y resucitó por nosotros y nos sentó juntamente con Él, dice el apóstol Pablo a los Efesios, juntamente con Él en los lugares celestiales. Lo leemos, lo conocemos y hasta lo podemos relatar. Nuestra responsabilidad es sentirlo, para poder gozarnos y alegrarnos verdaderamente, como el mundo se ha alegrado en estos días, y cuando quiere festejar, lo festeja a lo grande. Nosotros también tendríamos que festejar a lo grande lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, los apóstoles perseguidos, maltratados en cárceles, realmente sufriendo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que encontramos por ahí que con gozo lo hicieron, porque sabía por qué estaban siendo perseguidos, por qué estaban siendo torturados, por qué los golpeaban, por qué los perseguían, por qué cada vez que ellos querían hablar en el nombre del Señor, los hacían callar. Esto sucede hasta el día de hoy. No nos damos cuenta a veces, pero somos aquellos que queremos hablar, que queremos predicar y queremos que otros se salven. Quizá no lo decimos continuamente ni lo hablamos, pero lo deseamos. Deseamos que otros sean salvos. Bueno, los apóstoles predicaban, anunciaban, no se callaban. Nosotros hemos oído en esta semana, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, por lo menos ellos no podían dejar, realmente habían visto maravillas y no podían dejar, tenían que anunciar. Ahora, cualquiera diría, por hablar de lo bueno, hablar verdad, no hablar mentira, no hablar engaño, la gente tendría que aplaudir. No, los perseguían y los golpeaban. Los maltrataban y los ponían en la cárcel. Querían callarlos a toda costa. O sea, callarlos era lo mejor. Que vivan su vida de otra manera. Callarlos, detenerlos. Vemos en toda la Escritura una cosa así. Y encontramos lo que dice aquella persona que fue un maestro, el maestro del apóstol Pablo en cuanto a la ley. Una persona de mucho prestigio, se ve que era Gamaliel. Por eso es que le prestaron atención. Y ahí dijo una verdad tremenda. Se levantó una persona como Judas, Teudas, y le siguió muchísima gente, pero cuando él murió, todo se deshizo, desapareció. Y entonces le dio el consejo: si esto es de Dios, si ellos son de Dios, no lo van a poder detener. Y aquí nos presentamos todos nosotros. Todos nosotros nos tendríamos que presentar en este pasaje bíblico. Esto sí es de Dios. No se puede detener. No se puede detener, no se puede deshacer.
Y esto quizás nosotros no lo tenemos presente, pero hay alguien que lo tiene presente. No solamente Gamaliel, sino que la historia muestra esto. La historia de la iglesia. Cuando más lo oprimieron como el pueblo de Israel, más se multiplicaron. No se puede deshacer. Lo que es de Dios no se puede detener. Nadie lo puede deshacer. No se puede deshacer lo que es eterno. Entonces dijo una gran verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? Él dijo esto y las personas dijeron, son de Dios, son la iglesia, son del Señor. Ya sé, no los puedo detener. Dejaron de oprimir. Y es ahí donde por ahí nosotros decimos puede haber un descuido. Y es ahí donde nosotros podemos mirar y tenemos que prestar atención. Porque decimos, vida eterna no se puede deshacer. Tenemos a Cristo, tenemos a Dios, tenemos la palabra profética más segura. Somos de Dios, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y decimos todas esas cosas donde decimos, son verdades. Nadie puede deshacer eso, ni nadie lo puede detener. Pero no por eso se termina la persecución. Amén. No por eso se terminan los problemas, no por eso se terminan las enfermedades. Es una verdad. Como dijo Gamaliel, no lo van a poder detener. Entonces dijeron los sacerdotes, bueno, sí, no lo podemos detener, entonces déjenlo nomás, no lo aflijan más. Y no fue así, no fue así. Siempre los afligieron. Y de eso nosotros por ahí tenemos que hablar un poquito, porque a veces como que bajamos la guardia. Somos de Dios y amén. Y amén. Nadie nos puede quitar la vida eterna, nadie nos puede quitar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, nadie nos puede quitar esta revelación, que es verdad. Nadie lo puede hacer, pero no por eso no vamos a ser perseguidos. No porque nosotros tengamos un cartel en nuestra casa que diga, hijos de Dios, trasladados de las tinieblas a la luz, las cosas van a quedar en la puerta. No es así. No es así, nosotros lo miramos por las Escrituras. Nunca va a ser de esa manera. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a padecer. El apóstol Pablo a Timoteo le dijo, si alguno quiere vivir piadosamente, si alguno quiere vivir conforme a la piedad, conforme a la Escritura, conforme a la vida de Dios, padecerá persecución. Y decimos nosotros, ¿la persecución para qué? ¿Para qué el mal me va a perseguir? ¿Para qué el pecado me va a perseguir a mí? ¿Cuál es la intención del mal sobre mi vida? Si no me puede derribar, si no puede matar lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿cuál es la intención? De eso nosotros tenemos que estar atentos, porque puede ser que nos haga callar simplemente. Nos haga callar, tengamos un ataque de conciencia a veces, por la cantidad de promesas que por ahí le hacemos al Señor, y no las podemos cumplir, que van pasando los años y nosotros siempre en el mismo lugar. ¿A causa de qué? A causa de que siempre las mismas persecuciones, siempre los mismos problemas y nos tiene ahí acorralados. Para que ninguno tome el crecimiento que tenga que tomar. Yo quería mostrar un pasaje de cómo por ahí son las cosas en Josué, en el capítulo 2, para mostrarlo como un ejemplo. En Josué capítulo 2 todos sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Nosotros habíamos quedado con que le dijo a Moisés, no pasará a la tierra prometida. Pero había una persona que siempre estaba con Moisés, Hablando de nuestro hermano Pablo de aquel compañero de milicia. Realmente era un compañero de milicia Josué, porque era una persona que andaba con armas. No así tanto Moisés, aunque fue preparado en toda sabiduría y mató al egipcio allí defendiendo a sus hermanos allí en Egipto, y por eso huyó al desierto. Ahora, lo que yo quiero mostrar en el capítulo 2 es la toma de Jericó, porque Dios había puesto a Josué para entrar en la tierra y poseerla, o sea, la conquista de Canaán. Mostrada, por supuesto, en las enseñanzas de nuestro hermano Avellaneda como el hombre nuevo que entra a conquistar, ¿qué cosa? La carne. Como un hombre nuevo que entra en la conquista, porque la tierra de Canaán le había prometido a Abraham diciendo, es tierra que fluye de leche y miel, yo te la daré, pisa donde quiera que vaya, pisa lo que quiera, porque yo te voy a dar, donde pisare la planta de tu pie yo te lo voy a dar. Y fue así. Pero ¿qué es lo que pasa cuando fueron los espías a la tierra de Canaán? Estaba
plagada de enemigos. Nosotros miramos y nuestra carne, nuestro cuerpo como carne está plagado de enemigos. Bueno, fueron los espías y dijeron, bueno, la tierra es así como Dios lo ha dicho, pero está llena de enemigos. Y hay la primera ciudad, que es Jericó, está amurallada, dice, hasta el cielo. Pero era verdad lo que estaba diciendo, de que la tierra era buena y que la ciudad que ellos iban a conquistar era imposible que lo hubieran hecho como por mano humana. Por eso nosotros tenemos que confiar de que el que está con nosotros es el Señor, pero separado de Él no se puede hacer. Amén. En el capítulo 2, verso 8, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, esta era Rahab la ramera, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Gog, que eran los más grandes reyes de esta tierra, con más ejército, eran tremendos, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo la tierra. Leemos nosotros, leemos que ellos se enteraron que Josué entró a la tierra a conquistarla y que Dios iba delante de ellos. Pero ¿qué hicieron los de Jericó? ¡Pum! Se atrincheraron. Cerraron todas las puertas. Capítulo 6, verso 1. Solamente eso. En el capítulo 6, verso 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Se quedaron ahí. Solamente como ejemplo, solamente como un ejemplo. Sabemos, ellos sabían de que Josué venía en conquista y venía de mano del Señor. Jehová está con ustedes, ha convertido el Mar Rojo en seco, lo ha pasado. Ustedes vienen con mano de Dios, vienen conquistando. Sabe el pueblo que es así, saben que desmayaron todo, pero no se entregaron. Y nuestro descuido por ahí es ese. Yo miraba de que nosotros decimos, Dios está con nosotros, somos la luz de este mundo, Dios ha revelado esta verdad gloriosa y por ahí descansamos en esto como que no hay persecución y viene un problema, viene una dificultad y en ese descuido nosotros nos vamos otra vez. Amén. Hoy charlaba con un hermano que tenía que ir al hospital, entonces que mañana tenía que ir al hospital. Se lo cuento a ustedes como un ejemplo, no por hablar mal acerca de eso. Pero vas a ir al hospital, ¿cuánto tiempo vas a estar? Porque ni turno tiene. O sea, te van a dar turno y hasta en el hospital puede estar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Me ha sucedido a mí aún con mis hijos que fueron de urgencia y sin embargo uno tiene que esperar y tiene que esperar a veces. Hay otros casos más urgentes y tiene que esperar. Ahora, ¿cuánto tiempo estamos acá? Hay veces que nosotros ponemos las prioridades cuando no somos a la medida que nosotros queremos. Dejamos a Dios de lado como primera medida, como primero en todo. Y aunque conocemos, nosotros lo corremos. Pero no sucede por descuido. Amén. Rahab la ramera le dijo, nosotros conocemos lo que Dios ha hecho, pero no nos vamos a entregar. Gamaliel le dijo, si es de Dios, como nosotros sabemos, la iglesia es de Dios, los que han sido sacados de las tinieblas a la luz son de Dios, lo que Dios ha revelado su palabra, son de Dios, esto es indiscutible, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, son de Dios, pero el mal no se va a entregar. La iglesia no tiene que tener descuido. Hay un propósito con la iglesia, hay un propósito con los cristianos, hay un propósito con los hijos de Dios, pero el mal no se va a entregar. Amén. Amén. El apóstol Pablo, miren, en la carta a los Filipenses, les muestro otro ejemplo. Y ya cuando hablamos del apóstol Pablo, ya lo vamos metiendo de cárcel en cárcel al apóstol Pablo.
Una persona que en cuanto a la ley había sido enseñado por este hombre Gamaliel, donde él por ahí tenía su elevada estima también en eso, porque no aprendió a los pies de cualquier maestro. Pero cuando él empezó a explicar que todos esos títulos lo tenía como basura, ahí lo dejó de lado porque halló otro maestro mucho más grande que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo por ahí le digo amén creyendo que ustedes me van a contestar, entonces por ahí no lo digo más. En el capítulo 1, en el verso 12, pero cuando hablamos del apóstol Pablo hablamos de tribulación, hablamos de mucha angustia, de mucho llanto, de muchos azotes, de muchos ayunos, de mucho descuido en cuanto a la iglesia. Pero él dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y cuando nosotros leemos esto vemos que no hubo descuido en él. No hubo descuido en él. Que en donde Dios lo hizo pasar, él sacó provecho, pero no solamente para él, sino para los hermanos. En todo tiempo, teniendo presente a la iglesia, teniéndonos presente a nosotros. Cuando escribe su carta dice, y a los que nunca han visto mi rostro. Y esto éramos nosotros. Estaba preparando todo para que estas cartas también vinieran a nosotros. Y todo lo que le había sucedido, que es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Todo lo que nos sucede no tiene que ser para que mis hijos me hayan visto retroceder, aunque no es ninguna vergüenza por ahí. Pero tenemos que prestar atención, que todo lo que nos ocurra sea para progreso del evangelio. Y ya cuando habla progreso del evangelio, ni siquiera está hablando de una vida particular, está hablando de progreso del mensaje de la cruz del Calvario. El mensaje de la iglesia, el mensaje de salvación, el mensaje para que las personas se reconcilien con Dios. Por eso todo lo que a él le pasaba y le pasó era para progreso del evangelio. Lo metieron en la cárcel, pero ahí estaba predicando el evangelio. Donde él estaba haciendo un trabajo para el Señor. Amén. Y eso a nosotros nos tiene que poner en alerta. Que donde nosotros estamos, donde nosotros nos movemos, allí donde el Señor nos puso, tendríamos que estar haciendo un trabajo para Él. Amén. Rahab la ramera le dijo, se atrincheraron hasta el cielo. Dios tuvo que derribar eso. Dios lo tuvo que derribar. Ahora, probados, perseguidos, afligidos, pero decimos, pero victoriosos. Amén. Vení, lo cantamos. Decimos que Dios es poderoso en nosotros, que hay victoria en Cristo Jesús. Y amén, amén. Es una verdad. Lo que no tenemos que descuidar es que no tenemos lucha contra carne y sangre. La batalla es continua y parezco un aguafiesta. Pero esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los días de nuestra vida. Así como todos los días de nuestra vida cuando predicamos el evangelio, necesitamos el pan de vida, necesitamos su palabra, necesitamos la comunión con el Señor, así todos los días de nuestra vida, un cristiano, un hijo de Dios va a ser perfecto. Un pastor decía, el mal no se toma vacaciones, es verdad, probado, perseguido, afligido, victoriosos, amén, sí, podemos hablar de las victorias que tenemos en el Señor. Esta ha sido una. Hemos llegado a la casa del Señor, hemos alabado su nombre, hemos glorificado, algunos nos ponemos a cuenta con Él. Es una victoria. Amén. Gocémonos y alegrémonos, pero tengamos en cuenta su palabra, Apocalipsis capítulo 12. Y esto es como ejemplo para que nosotros lo que miramos y advertimos, retengamos para poder hacerlo. En el capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo, está condenado, va a ir al infierno, pero ¿qué hace? Con gran ira. ¿Y detrás de quiénes? El apóstol Pablo nos advertía a nosotros diciendo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero si tiene poco tiempo, está condenado, va a ser atado. Y el Señor dice que lo va a tirar en el lago de fuego, a él, al falso profeta. ¿Por qué es la advertencia para nosotros? Nosotros queremos advertir a los que están afuera, pero los primeros advertidos somos nosotros por el Señor.
Amén. Yo le hablo como a aquellas personas que estamos interesadas en esta salvación tan grande. Estamos interesados en crecer. Estamos interesados en saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo les hablo a ustedes como la iglesia del Señor que tiene que ser alumbrada para poder alumbrar. Amén. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo, dice, que tiene poco tiempo. Y la pregunta es, ¿tiene poco tiempo? Lo sabe. Es como Jericó, la ramera le dijo, y nosotros sabemos, el pueblo desfallece, todo el ánimo de las personas se ha vuelto abajo. ¿Pero qué hicieron? Se atrincheraron. Nadie entraba ni nadie, no se iban a entregar. Bueno, el mal no tiene otra cosa para hacer. Hará mal hasta el último día. Y nosotros tenemos que advertir, ser advertidos, ser como atalayas y advertir a los que están alrededor nuestro. Dios primero lo tiene que hacer con nosotros, porque si no ocultaría estas cosas, habría descuido en Dios. Todo es lícito, pero no todo conviene, porque no todo edifica. Y si no todo edifica, puede ser una pérdida de tiempo. Y los tiempos son malos. Dice, aprovechando bien el tiempo. Y esa palabra, aprovechando bien el tiempo, en ese pasaje, dice que nosotros tenemos que sacar el máximo provecho, amén, de nuestro tiempo, del tiempo que Dios nos hace vivir en su presencia, sacar el máximo provecho. Ahora miren en Santiago. Teniendo en cuenta el capítulo 12 de Apocalipsis y el verso 12, en Santiago capítulo 4, verso 7. Aunque cuando uno lee este pasaje de someteos a Dios, no es solamente poder entender como algunas personas creen, yo tengo a Dios y me someto a Él. La única manera de someterse a Dios es a través de lo que está escrito. Así como nadie puede conocer a Dios sin conocer su palabra, así nadie se puede someter a Dios si no se somete a su voluntad. Así como nadie puede conocer a Dios si no conoce su palabra, así nadie puede decir que se está sometiendo a Dios si no se somete a su voluntad escritural. Amén. Eso es para evitar el engaño. Porque el engaño, ¿cuál es? Dios mira el corazón, Dios sabe lo que yo siento, Dios sabe lo que yo pienso, Dios sabe un montón de cosas. No recurrimos a la escritura, decimos Dios sabe. Esto fue una palabra que se utilizó en el huerto del Edén, esto fue una palabra del diablo que dijo Dios sabe. Y es una palabra que nosotros no tenemos que permitirnos. Dios conoce la intención de mi corazón, no. Nosotros como iglesia, como cristianos, debemos emplear su palabra para someternos a ella, someternos a Dios. Amén. No busqué el pasaje, pero los hijos de un tal Exeba dice que eran exorcistas ambulantes. Ellos se dedicaban a echar fuera demonios. Y haciendo un exorcismo allí particular, le dijeron al endemoniado, te reprendemos en el nombre del Señor, sale de este cuerpo en el nombre de Jesús. Y los demonios le dijeron, pero yo a Jesús conozco y a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Hace poco hablaba con una persona diciendo de que el diablo no puede nombrar a Jesús y un montón de cosas. Mentira, eso no es bíblico. Los demonios dijeron, a Jesús conozco y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Haciendo énfasis en qué cosa, que nosotros debemos conocer por relación. Y no existe la relación con Dios sin la relación escritural. Eso es para aprender bien y para poder enseñar a otros bien. Amén. Pablo a Timoteo le dice, mire, yo sé que hay una fe que tú tienes en las Escrituras, una fe que fue de tu abuela, que aprendió las Escrituras y se la enseñó a tu mamá. Y tu mamá te enseñó a vos, pero le enseñó la Escritura, no que hay un Dios en los cielos que lo ve todo y que conoce los corazones, que conoce las mentes. No, la Escritura. Que hay un Cristo que fue a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Amén, sí, la Escritura. Para conocer la vida que nosotros tenemos que vivir, la vida que compró para nosotros. Y cómo el Evangelio es una vida, una conducta del cielo puesta en la tierra.
Por eso dice Efesios capítulo 5, verso 1, imitadores de Dios como hijos amados. Si no, sería imposible. Si no es imposible, un imitador de Dios es una persona que conoce lo que está escrito. Amén. Por eso Rahab le dijo, conocemos, pero no se va a entregar. El diablo dice, le queda poco tiempo, pero ¿qué va a hacer en este poco tiempo? Si va a ser condenado, va a ir lanzado al lago de fuego, ¿qué va a hacer en este poco tiempo? Y va a seguir estorbando. Es el acusador de los hermanos. Va a seguir su trabajo. Entonces aquí en esta palabra, en Santiago capítulo 4, verso 7, dice, someteos. Y hemos explicado acerca de esto, cómo alguien a veces cree que se somete a Dios únicamente invocando a Dios. Hay personas allí afuera, personas que no conocen, que no son creyentes, que no son evangélicos. Yo tengo parientes así, por eso les explico. Yo tengo parientes así que dicen, Dios está conmigo. Dios está conmigo, me acompaña donde yo voy y donde quiera que yo voy, yo hablo con Dios y un montón de cosas. No dice eso en la Escritura. La Escritura dice eso que Dios, dice, es como si ruega a través de nosotros, reconciliados con Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si no hay reconciliación con Dios, ¿cómo una persona puede decir que camina de la mano de Dios? ¿Ves que es mentira? ¿Ves que es un engaño? Y yo tengo personas que no son creyentes, o sea, cristianos, ni bautizados, ni siquiera tienen una Biblia. Pero ellos dicen que Dios está con ellos, Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce sus sentimientos. Sí que los conoce, pero no los puede ayudar. En el capítulo 9 de San Juan, cuando el Señor le abre los ojos a aquel ciego de nacimiento, aún los fariseos, le dijeron, yo no sé, pero Dios no oye a los pecadores. Ahora, por eso es que Cristo hacía esa clase de milagros. Amén. Pero lo podemos leer. ¿Cuándo hemos dejado de ser pecadores para Dios? Cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha declarado santo. Y eso está escrito en el terreno espiritual. En el mundo espiritual está escrito. Dios nos separó para Él. Y es una verdad, yo no le estoy diciendo lo contrario. Dios nos ha justificado a cada uno de nosotros, perdonándonos nuestros pecados. Y eso es una verdad. Santos, justos, y es una vida perfecta. Amén. Amén. ¿Y cuál es la tarea entonces del mal? Hacer que esto parezca una mentira. No dejándonos vivir como cristianos, como hijos de Dios, como santos, como justos, como perfectos. Entonces, el estorbo es para que esto se vea como una gran mentira, una gran estafa. Nosotros sabemos que no es así. Someteos a Dios. Sin conocerle, imposible. Sin conocer la Escritura, ¿cómo hago? Puedo utilizar cosas como el engaño de allí, no solamente de las personas naturales, sino el gran engaño de muchos cristianos. La Escritura dice, Dios conoce a los que son suyos. Eso sí dice la Escritura. Hacer su voluntad sin conocer su palabra, sin someterse a ella, es algo imposible. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, porque es algo imposible decirle al mal que deje de hacer mal. Amén. Rahab la ramera dijo, conocemos, ustedes vienen haciendo pedazo todo. Al rey, los dos reyes más grandes de los amorreos los pulverizaron. Y Dios viene con ustedes porque abrió el mar rojo. Amén. Él sabe que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Registrado en el mundo espiritual. Está registrado. Él vio cuando Dios nos sacó de sus garras. Nos sacó y nos trasladó a su reino. Somos los sellados con su Espíritu Santo. Amén. Esto es indiscutible. Nosotros sabemos, dijo él. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. El diablo descendió con gran ira, dice, a la tierra. Sabe que le queda poco tiempo. ¿Y qué es lo que va a hacer con este poco tiempo? Estorbar. Amén. Estorbar. ¿Sabe cuántos cristianos, cuántos creyentes en Cristo? Y hablamos con un pastor, bailando y haciendo teatro en las congregaciones y cambiando los cultos por eventos que se hacen ahora dentro de las congregaciones. Y otras cosas más terribles todavía. Ahora, ¿falta de qué es eso? Falta de conocimiento bíblico. Falta de enseñanza. Ahora,
¿Qué es lo que dicen ellos ante la falta de enseñanza y la falta de conocimiento bíblico? ¿Qué es lo que dicen? Dios conoce mi corazón, que lo que estoy haciendo lo hago de corazón para Él. Ayer le decía al Señor que no me entregue a pensar una cosa así, que no me entregue Dios a pensar que es lo mismo, que es igual. Ya una vez Dios lo hizo y como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó. Pero bien clarito está en las Escrituras, como no tuvieron en cuenta a Dios, ¿cómo nosotros los creyentes, los cristianos, no vamos a tener en cuenta su palabra? Tan sencilla, tan explicada por Dios para que nosotros entendamos y la apliquemos. Y si no la podemos aplicar, roguemos. Lloramos por tantas cosas. ¿Cómo no llorar y suplicar por entender su palabra? Buscad y hallaréis. Golpead, se abrirá. Todo el que busca halla. Todo el que pide se le da. Buscamos tantas cosas y pedimos tantas cosas. Esto es algo que se tiene que clamar, pedir. ¿Por qué? Que la maldad se va a multiplicar. Esto va a seguir avanzando, no se va a detener acá. Vamos a ver cosas horribles alrededor nuestro. No solamente en el mundo, sino en las congregaciones. Ahora, resistir al diablo dice y huirá. Amén. Amén. Dios está con nosotros, somos más que victoriosos. Amén. Esto es algo que va a ocurrir y ocurre. Pero que también es real, es la persecución, es la tribulación. Es que algunos los calla, algunos los detiene y algunos los deja de costado. Último ejemplo, en Jeremías. Cuando uno lee al profeta Jeremías, decimos nosotros, no quisiéramos haber estado nunca en el tiempo de él y nadie hubiera querido ser el profeta Jeremías. Casi como el profeta Ezequiel, que algunos ejemplos son bastante fuertes, que le tocó personificar al profeta Ezequiel. En el capítulo 20, Jeremías capítulo 20, del verso 7, donde nosotros sacamos la palabra de que más que victorioso, Él está conmigo, como poderoso gigante, fue Él que lo dijo. Y nosotros por ahí lo cantamos y lo decimos, Dios está conmigo como poderoso gigante. Y es verdad, pero Dios le mandó con un mensaje de destrucción, un mensaje profético que iba a ocurrir. Estaba ocurriendo con el pueblo y que iba a ocurrir porque Nabucodonosor venía a hacer pedazo, venía a cumplir las 70 semanas esa de esclavitud, 70 años de esclavitud se iba a cumplir. ¿Y quién lo profetizaba? Jeremías. Y él quizá como muchos de nosotros, no, ¿cómo voy a hablar una cosa así? A nosotros nos gusta más que victorioso, cantemos, nadie nos puede tocar, avancemos porque nadie puede con nosotros. Y eso nos gusta, pero sabía que Dios estaba con él. Pero tenía que profetizar que a causa de tanta desobediencia el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por Nabucodonosor. Y mire lo que dice, me sedujiste, oh Jehová. Fui seducido, esto en el griego por ahí es como un cebo, echarle un cebo a alguien, algo que lo atrae, lo va tomando, lo va llevando así. Y Dios hizo eso con este hombre, lo sedujo, lo atrajo, lo convenció. Amén. Pero él dice, cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Por qué? Porque hablo de destrucción, angustia, desolación. La palabra había sido para escarnio cada día. Y entonces él que dijo, y como muchos de nosotros al ser atribulados así, a ser perseguidos, al ver que tenemos que advertir a las personas que hay algo que se va a cumplir. No es bueno quizás lo que estamos nosotros profetizando o anunciando. Cristo viene. Amén. La iglesia lo sabe. Cristo viene, esto se termina. Dios va a empezar a llevar aún particularmente a cada uno de nosotros. Y eso es algo, y eso es una verdad indiscutible. Pero oírlo eso, oír que las personas tengan, oír que los hermanos tengan que oír eso. Mire, hermano, a veces suena terrible a los oídos. Entonces, él dijo, está bien, me sedujiste, Señor. Pero cada vez que yo hablo, las personas piensan en hacerme mal. Se burlan de mí. ¿Y qué le sucedió? Como creo que a más de uno de nosotros, cuando suceden estas cosas, no me acordaré, no voy a hablar más,
no hablo más del Señor, porque la verdad escandaliza, la verdad no trae amigos. Y es algo que también lo dice. El verso 10 dice, porque oyó la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos me miraban. ¿Ves que no podía tener amigos? No podía tener compañeros de milicia, decía nuestro hermano Pablo. Pero lo acechaban, lo oprimían, porque a ver si, bueno, en algún momento se engañará, en alguna palabra se va a equivocar para que nosotros le caigamos encima y lo anulemos. Y esto es algo que el mal lo hace todo. La Escritura dice, el pecado que nos hacemos, lucha contra carne y sangre. El diablo anda buscando, como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos días? Todos los días de nuestra vida. No hay lugar para el descuido. Nosotros debemos someternos. Amén. Verso 11 dice, mas Jehová está conmigo. ¿Ves esta palabra? La cantamos y nosotros la decimos. Mas Jehová, él sabía que Dios estaba con él. Pero ¿cómo hacía para no sentir lo que sentía? Por lo que él decía, publicaba, anunciaba. Llegó a pensar en el verso 14, maldito el día que nací. Mira hasta dónde maldijo. Maldijo aquel que anunció su nacimiento. Tenía tanto dolor, tanta angustia que dijo, ¿para qué habré nacido? Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo también vino a hacer una obra tremenda. Desde que nació, creo que dijo nuestro hermano Marco, desde que nació fue perseguido. Buscaban matarle todo el tiempo. Mire cómo fue su vida. Así como la nuestra. No nos damos cuenta. Pero todo el tiempo el mal busca anularnos, matarnos. Anularnos por completo. Que queden callados, que no piensen, que no actúen como cristianos, que no actúen como iglesia, no actúen como cuerpo. Así está bien. Maldito el día que nací. El único que no maldijo así fue nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo sé para qué he nacido. Yo sé de dónde vengo y para qué nací. Y el mensaje que tenía, la misión que tenía. Bueno, nosotros nos tenemos que revestir de eso. Nosotros también tenemos que decir, ante las circunstancias, ante los problemas, ante la sociedad, ¿cómo está? ¿Cómo está preparando una sociedad para detener lo que es llamado iglesia? Nosotros sabemos por qué hemos nacido. Amén. ¿Y para qué hemos nacido? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es tremendo. Nosotros no quisiéramos haber estado en los días de Jeremías, donde él dijo que Dios lo había seducido, más fuerte había sido que él. Él dijo, no me acordaré más, no voy a hablar más en tu nombre. Pero hubo algo que Dios hizo con él, que creo que es lo que nosotros necesitamos. Sintió algo no solamente afuera en su carne, sino dentro de sus huesos. Algo que quiso soportarlo, que quiso aguantarlo, pero no pudo. Y desearía yo quiero participar de una cosa así. Por eso le decía, nosotros no solamente tenemos que leer y tenemos que oír, sentir para poder vivir su palabra. Sentir que si yo me alejo de ustedes, me muero. Sentir que si yo no leo su palabra, o no estoy en su casa, o no hablo con él, que tengo que estar alerta todos los días de mi vida, como decía nuestro hermano Pablo, un atalaya, una persona responsable de decir lo que viene. Y no solamente viene algo tremendo para este mundo, sino que viene nuestro Señor Jesucristo a llevar a su iglesia. Para muchos un acontecimiento tremendo, porque va a llevar a los que son suyos. Ay de aquellos que no están con el Señor. Ay de aquellos que todavía esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y esto es para nosotros, es una advertencia de parte del Señor. A libertad fuimos llamados, fuimos escogidos para salvación. Amén. Es una verdad. Santos, separados para Dios. Amén. Amén. Nosotros conocemos, pero el diablo no se detiene. Amén. El mal no se detiene. El apóstol Pablo dijo que peleó una batalla. Cuando terminó, después de haber dejado tanto resultado para el Señor, porque en Filipenses nosotros hemos leído acerca de que lo que él tuvo que pasar y lo que le sucedió, cómo fue perseguido, cómo fue torturado, todo fue para provecho. Y no provecho solamente para él, provecho para el apóstol Pablo, provecho para un siervo de Dios, no, para el evangelio. Amén. Para el evangelio.
Y me gusta esta frase en el Gálatas capítulo 6. En el verso 17, como poniéndole un final. Porque él dijo, el que fue perfeccionado en el amor terminó con el pecado. Él sabía de las maquinaciones y que el diablo andaba como león rugiente, le enseñó a los hermanos y enseñó todas estas cosas. Y en el Gálatas capítulo 6, verso 17 dijo, de aquí en adelante, que yo deseo con todo mi corazón que nosotros terminemos diciendo una cosa así, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, de aquí en adelante nadie me cause molestia. ¿Por qué? Porque yo llevo en mi cuerpo unas marcas, las marcas de haber servido al Señor, las marcas de haber estado en su obra, las marcas de haber trabajado para Él, las marcas del Señor Jesucristo. Amén. Si tuviéramos que cambiar la frase, diríamos nosotros, yo llevo en mi cuerpo el testimonio del Señor Jesús. Amén. Lo deseo para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Hace poquito hablamos, para ejemplo, para que nos demos cuenta, murió Dorcas y todos hacían lamentación y se afligían en gran manera y era lógico. Y empezaron a presentar las hermanas lo que ella hacía en vida. Y esas eran sus marcas, ese era su testimonio, lo que había hecho por los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a pesar de las luchas, a pesar de los problemas y a pesar de ser consciente de que estamos en medio de una gran batalla. Pero más que vencedores por intermedio de aquel que nos ama. Amén. Ahora sí, ¿cuánto damos gloria a Dios? Esto es para que nadie baje los brazos. Si alguno dice, yo estoy bastante firme, mire que no caiga. Amén. El que piense, mire que no caiga. ¿Y esto por qué lo dice? Porque todos podemos caer, ni un minuto. Amén. Nunca, jamás, jamás. No se descuide. La tarea del mal es degradar. La tarea del mal es mostrar que esto es una mentira, es un engaño, es una farsa. La tarea de Dios para nosotros, que nosotros seamos su espejo, nada más. Su espejo, donde Él refleje su gloria. La vida de nuestro Señor Jesús.